Buenísimo. Pues vamos a comenzar con 2 Timoteo 2:2, que dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si se dan cuenta, esta carta de Timoteo muestra de hecho 4 generaciones, en el cual está Pablo diciéndole esto a Timoteo, que enseña a otros, que le puedan enseñar a otros, ¿no? Aquí vemos 4 generaciones. Y siempre es el trabajo del que está a cargo, ¿verdad?, del pastor, del anciano, como quieran llamarlo, el enseñar a otros varones también, a que puedan ellos enseñar. Y para mí el suceso que está a punto de suceder, valga la redundancia, es una muestra de la misericordia del Señor, una muestra de que Dios es muy bueno, que me ha dado a mí el privilegio de poder invertir en mi papá, y él es el que nos va a estar enseñando el día de hoy. Así que, pues, sin más preámbulo, además, no tanto por la persona, porque yo creo que sabemos eso, ¿verdad?, sino más bien por la palabra del Señor, que es la que nos va a enseñar, ¿verdad? Pero, pues sí, sin más preámbulo, entonces démosle lugar a mi padre, que él es el que nos va a dar la lección de hoy. Bueno, buenas noches. Pues, primero me preguntaba si estaba nervioso desde ayer, ¿no? Pero siempre he pensado que si podemos platicar cosas tan banales como algo que nos acontece en día a día, nos debemos de gozar en poder compartir de la palabra del Señor, ¿no? En realidad es eso un privilegio para mí, porque al final de cuentas aquí venimos no por lo que somos, dice Jacier, ¿no?, en lo que estaba compartiendo, sino por lo que venimos en común. Aquí no venimos los santos ni los justos, venimos los pecadores a buscar del Señor. En realidad es que aquí nadie es más que otro. Jacier no es más que su primo, o Jacier no es más que su tía o que su mamá, pero tampoco otros somos más que Jacier, ¿no?, aunque sea por la edad o por el parentesco. En verdad que no. Pues sí me gustaría comenzar orando, ¿no?, para que podamos iniciar esta enseñanza. Acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por este día que para mí es un grato honor, Señor, el poder estar compartiendo de tu palabra, Señor, que seas tú el que hable y no sea mi boca, Señor, que no sea mi entendimiento ni mi conocimiento, que seas tú por medio de mí, Señor, para que tú seas el que sea glorificado y siempre enseñado en todo momento, Señor, que sea parte de nosotros todo conocimiento tan banal como el que tenemos acumulado, Señor, que seas tú siempre y tu Espíritu el que nos guíe en toda tu palabra, Señor. Te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos toca la tercera doctrina esencial. Ahí en sus libros aparece Cristo. Me gustaría que completaran y poniéndole la persona de, para que sea la persona de Cristo. Una vez puesto esto, les quisiera preguntar, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti, Sherry? Mi Salvador. Salvador. Aime, ¿quién es Cristo para ti? Dio su vida por ti. Dio tu vida por ti. Juan Carlos, ¿quién es Cristo para ti? Mi amigo. Es tu amigo. Bueno, mis estimados hermanos, podemos hablar tantas cosas de lo que es el Señor para nosotros. Mi roca fuerte, de quien yo confío, el que me sostiene. Pero en este momento voy a tratar de hablar unas cuantas palabras para que podamos ponernos de acuerdo de lo esencial que es Cristo. Vamos a leer el verso clave de este
pasaje de esta enseñanza que aparece en el inicio y que es primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ok. Quiero contarles, ¿no? Que yo hace un tiempo trabajaba en Pemex y llegaban barcos al muelle de Progreso y son barcos muy grandes, ¿no? Que descargan combustibles. Y les comentaba aquí a mis hermanos que llegaba el barco y es tan grande que uno se ve diminuto al lado de esto, ¿no? Dice, ¿y cómo puedo ascender al barco? Pues no se puede. No había manera. Son, no sé, 30 metros, 40 metros. Dices, ¿y cómo haría ni que fuese Superman, no? O algo. Lo que hacían en el barco era tirar una escalera que era hecha de sogas, les llaman escala de gato. Y entonces es que uno puede ascender al barco. Pensemos que el barco, esta parte, es quien está ahí arriba, pues es Dios. Entonces, Cristo es esa escalera para poder accesar a Dios. Solo por medio de Él es que podemos accesar. Él es la escalera para que nosotros podamos tener acceso a Dios mismo. Me gustaría que leyéramos las doctrinas pasadas en la página 5. Vayan a la página 5. Y vamos a repasar las doctrinas que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Las dos clases pasadas. La página 5 un poco antes. Ahí. Las doctrinas. Bueno, dice las doctrinas esenciales. La número 1, veíamos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, inspirada verbalmente por el Espíritu Santo en todas sus partes, y es sin error y completa. Es la autoridad suprema para nuestra fe y vida. Eso es lo que consideramos de la Biblia, ¿no? La segunda doctrina que vimos es, creemos que en el único Dios vivo y verdadero, en la unidad de la deidad, hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ese es lo que nosotros creemos, ¿no? La triunidad. Y esta, que es que creemos que Cristo es Dios, que se hizo hombre, pero sin pecado y sin dejar de ser Dios, engendrado por el Espíritu Santo, que nació de María siendo virgen y vivió en esta tierra para dar a conocer a Dios y redimir al hombre. ¿Podemos regresar a la doctrina, por favor? Página 14. Ok, me puede acompañar a Isaías 9:6. Vamos a volver a leer la doctrina esencial un par de veces más para que se nos vaya quedando grabado, ¿no? Si podemos repetirlo para que vayamos, en la repetición está el aprendizaje, ¿no? 1, 2, 3 dice, creemos que Cristo es Dios, que se hizo hombre, pero sin pecado y sin dejar de ser Dios, engendrado por el Espíritu Santo, que nació de María siendo virgen y vivió en esta tierra para dar a conocer a Dios y redimir al hombre. Una vez más, tomen aire y otra vez. Creemos que Cristo es Dios, que se hizo hombre, pero sin pecado y sin dejar de ser Dios, engendrado por el Espíritu Santo, que nació de María siendo virgen y vivió en esta tierra para dar a conocer a Dios. ¿Me pueden acompañar a Isaías 9:6? Por favor. Digan amén cuando estén ahí, por favor. Isaías 9:6. 6. Amén.
Está. Ok. Dice Isaías 9:6. ¿Puedes hacernos el favor? ¿Verdad? Sí, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok. Entendamos que el contexto de esto, Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes de que Jesús naciese en este mundo. Es una profecía que habría de cumplirse 700 años después. Ok, ahora vamos a esta doctrina de la persona de Cristo, la vamos a hacer por partes, así como la hemos leído, que creemos que Cristo es Dios, que se hizo hombre, pero sin pecado. La vamos a ir parte por parte analizando para que podamos entender claramente a qué se refiere esta doctrina, en la cual debemos estar de acuerdo todos, porque a eso se llama, ¿no? Pongámonos de acuerdo. Primer punto. Cristo es Dios que se hizo hombre. La Biblia enseña que Cristo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana con todas las propiedades esenciales y flaquezas comunes que de ella proceden. Ahorita vamos a repartir unos versículos. Ahí, como ven en el libro, aparecen varios versículos para que vayamos viendo las características de lo que acabo de leer. Entonces, por favor, Coqui, Juan 19:28, si lo puedes. Mucho. 19:28. Sí. Juan Carlos, Juan 4:6. Sherry, Mateo 4:1. Aimé, Mateo 4:2. Y ahorita nos va a hacer el favor de leer Gaby, Filipenses 2, del 6 al 8, para que entendamos una parte. No, ahorita. Vamos a leer primero Filipenses 2, del 6 al 8. ¿Ya lo tienes, Gaby? Adelante. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, entendamos esta parte que el pasaje nos está diciendo. Cristo se humilló a sí mismo, dice, no aferrándose, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró, pues yo soy Dios, yo no tengo por qué morir por nadie, ¿no? Entonces, lo que nos hace mención Filipenses es que Cristo se humilló a sí mismo. Entonces vamos a leer esta parte que dice, Jesús fue un hombre completo. Entonces comenzamos contigo, Coqui. Dice, tuvo sed, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ya vieron, tengo sed. La Biblia no hay una palabra oculta ahí, ¿no? Claramente dice, tengo sed. Se cansó, Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Se cansó, de ver. O sea, no es que digo, probablemente se habría cansado, ¿no? Pasó esto, se cansó. Fue tentado, Mateo 4:1.
Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, todas las cosas que aparecen aquí son tal cual como aparecen en la palabra de Dios. No es algo que sea diferente, ¿no? Tuvo hambre, Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínense, ¿cuánto tardamos nosotros en tener hambre? Seamos, ¿no? Sí, 2 horas, ¿no? O sea, 5 minutos. El simple hecho de hablar ya nos ha dado hambre, ¿no? Cualquiera puede decir, pero Jesús era Dios, ¿no? Pero era hombre 100% también. En realidad es que Él padeció todo. Hambre, sed, cansancio, tentaciones. ¿Quién de nosotros no ha padecido eso? En realidad no hay esa diferencia. Quiere decir que Él fue 100% hombre, ¿no? Él vino a este mundo y fue encarnado, o sea, fue un hombre. El punto número 2. Pero sin pecado. Una mención. En la doctrina aparece Isaías 9:6, si lo pueden checar ahí. Hay Mateo 1 del 20 al 23 y Hebreos 4:15. Esas solo tomamos un versículo para que se haga un poco más ágil, porque si no nos vamos a llevar 4 días aquí, ¿no? Y nos va a dar hambre, eso seguro. Entonces, tomamos Isaías 9:6, pero los otros los pueden checar en su casa cuando tengan oportunidad para que vean a lo que se refiere, ¿no? En la doctrina esencial. El número 2 dice, pero sin pecado, aunque tuvo nuestra naturaleza humana fue tentado como cualquier hombre, nunca pecó. Él fue el único hombre que ha existido en esta tierra que nunca pecó. Por favor, Jacir, 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Bueno, nosotros, dice esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó de todos esos pecados y los trajo para sí, para que nosotros fuésemos hechos justos por medio de justicia de Dios en él, dice, ¿no? La segunda parte de este pasaje dice, su sacrificio fue acepto debido a su condición sin pecado, cordero sin mancha. Ya saben, ¿no? El pasaje que Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo, ¿no? ¿Y a qué se refiere con el Cordero? Antes de que Él viniese a este mundo y diese su vida por nosotros, había algo establecido en la ley. Si alguien pecaba, cometía algún pecado, tenía que ofrecer un sacrificio para diferente tipo de pecados. Por lo regular, pues, sacrificaba un cordero y esta sangre era la que cubría el pecado hasta la próxima ocasión o hasta la próxima vez que nosotros fuésemos a presentar nuestra ofrenda, nuestro sacrificio por medio de ese cordero. Después que Él vino, dice, Él es el Cordero que solo una vez y para siempre, después de esto que Él ha hecho, ya no hay más, ya no hay que vuelva otra vez Él a ofrecerse el sacrificio, porque Él eso es lo que hizo, quitó el pecado del mundo. En primera de Pedro 18:20,
Primera de Pedro 1, 18, 20. Sí, 1 del 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18. Sí. Ok, dice Primera de Pedro 1 del 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya ven, a eso se refería, por eso hace referencia al cordero, ¿no? Que Él es el cordero sin mancha y sin pecado. Antes era establecido ciertas características, ¿no? Para el sacrificio, un animal perfecto, sin defecto, de todo eso, pero tenía que volver a hacer el sacrificio la próxima vez. Y aquí nos dice en Primera de Pedro exactamente eso, que Él, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, Él nos rescata de lo que nosotros éramos antes y ahora ya nos trae a esto, ¿no? Dice, nosotros podemos entender que ya no hay otra cosa que se pueda hacer. O sea, en verdad, ya Él lo hizo todo. Su sacrificio fue una vez y para siempre, dice la palabra, ¿no? El punto número 3. Dice, sin dejar de ser Dios. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Posee ambas naturalezas. Nunca dejó una por la otra y así seguirá siendo. Vamos a hacer algo. Quiero que subrayen, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. A ver, ¿qué dice entonces? Jesús, ¿qué es? 100% Dios y 100% hombre. Una vez más. 100% Dios y 100% hombre. A esto le llamamos unión hipostática. La unión hipostática aquí no es 50% hombre, 50% Dios. Él es 100% Dios y 100% hombre. Eso se refiere a la unión hipostática. Por eso ahora, por cuanto Él es hombre, Él puede entendernos lo que nosotros padecemos. Esas tentaciones, esas necesidades, esas angustias, Él lo sabe, porque Él fue hombre. Y por cuanto es Dios, Él nos ayuda, Él nos asiste. Él siempre está ahí para con nosotros. Él todo el tiempo va a estar ahí para nosotros. Entonces nosotros debemos de entender esta parte, que Él no es una parte hombre, una parte Dios. Él es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo le conocemos entonces a esto? Unión hipostática, que es 100% Dios y 100% hombre. Con H. Hipostática. Okay. En Isaías 7:14, por favor. ¿Isaías qué? 7:14. ¿Isaías qué? Perdón. 7:14. 14. ¿Lo tienes, Toma? ¿Tienes? Léelo, por favor. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero exactamente no nace otra cosa, nace un ser humano, nace una persona. Esta es una profecía que lo mencionábamos, ¿no? Fue escrita 700 años antes a que ocurriese. Entonces, esto es lo que nos da que él nació. Él fue una persona. Luego me acompañan a Primera de Juan 5:20. ¿Ok? Dice primera carta a Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender ahora? Que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Nosotros no decimos algo por análisis o por cosas que nos vienen a la mente, sino porque está plasmado en la Biblia. Y la Biblia ya debemos entender que es la palabra de Dios misma. No hay diferencia en eso, como lo leímos en una de las doctrinas, la primera, ¿no? Ok. Vamos al cuarto punto. Dice, engendrado por el Espíritu Santo que nació de María siendo virgen. Esto nos vuelve a recordar de su doble naturaleza, siendo de la misma esencia que el Espíritu Santo, divino, y de la misma esencia que María, humano. Ok. Mateo 1, del 20 al 25. Ok. Así, por favor. Sí. Mateo 1, del 20 al 25 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok. Nosotros debemos entender esa parte. Él fue concebido sin pecados, la palabra. María tuvo más hijos. Nosotros podemos ver en Mateo 13, 5, 56. Por favor. Hay que constatarlo, sí. 13, 5, 56. Del 55 al 56. Sí, del 55. 56. Mateo 13, 55 al 55 al 56. 13, 5 al 50. 55 al 56. Bueno. Dice Mateo 13 del 55 y 56. ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María?
y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Cuando nace Jesús, fue concebido, dice, sin pecado, ¿no? Pero la Biblia nos menciona que él tuvo hermanos, o sea, hijos directamente de María y José. Entonces, la Biblia no tiene error, dice, es inerrante, es una frase que utilizan en la enseñanza de los maestros, ¿no? No hay error en ella. Pero también hace mención en el pasaje anterior, en el Mateo 1, del 20 al 25, que la visión o el sueño que tuvo, o el ángel que le habla a José, es que dice que le pondrás Jesús y los va a salvar de sus pecados. También hace mención la Biblia que tuvo familia, o sea que tuvo hermanos. Pero debemos entender que Jesús fue concebido sin pecado. Sin pecado, ¿ok? El punto número 5 dice, vivió en esta tierra. Sigue habiendo más pasajes en los puntos. Solo estamos tomando unos como referencia para que los demás, si tienen el tiempo en su casa, pues puedan consultarlos para que vean y refuercen lo que se está viendo aquí. Entonces el punto número 5 dice, vivió en esta tierra. Jesús habitó entre nosotros e hizo su ministerio en cuerpo físico en Israel. Existe una corriente que le llaman gnósticos. Son personas que creen que Jesús vino, pero que no vino en físico. Ellos explican que dicen, no, sí, porque si tú caminas con Jesús al lado tuyo, Él no va a dejar huellas en la arena, porque Él no viene en carne, no encarnizó. Entonces, esta corriente no niega el que haya venido Jesús, pero no que haya sido 100% hombre el que haya venido y 100% Dios, ¿no? Entonces, en Primera de Juan 1:1, sí. ¿Quiere leerlo? ¿No? Primera de Juan. Primera de Juan. Ok, dice Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Si nosotros pensáramos lo que piensan los gnósticos, entonces en el pasaje ya han escuchado la historia, ¿no? Cuando Jesús salva a Pedro, que le dice, Señor, si me puedes hacer caminar sobre el agua, ¿no? Y entonces duda Pedro y se empieza a hundir y Jesús lo rescata. Si Jesús no hubiese venido en físico, o sea, no fuera carne, no lo pudo haber rescatado. Pedro se tuvo que haber hundido, ¿no? En el agua. Y es que hoy nosotros podemos palpar a Cristo, tocar a Cristo. ¿Cómo es que podemos tocar a Cristo? Somos el cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Cuando ustedes digan, y tú puedes ver a Cristo, claro, si veo a mis hermanos. Yo no veo un fantasma, yo no veo a alguien, yo no abrazo al aire, ¿no? Yo abrazo a Jacir, abrazo a Sherry, abrazo a todos
porque ustedes son el cuerpo de Cristo. Eso es lo que ahora podemos hacer, hermanos. Cuando nosotros digamos, cuando alguien les pregunte, ¿y tú has visto a Cristo? Claro que sí, lo veo cada vez que yo me reúno con mis hermanos, porque la palabra es clara, que dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Aunque Eni se vaya a Europa a vivir, va a seguir siendo nuestra hermana y va a seguir formando parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos ventaja. Tenemos ventaja en ese aspecto. Gracias a Cristo. Bueno, ya es que me estoy pasando, pero entonces, hermanos, cuando alguien les pregunte, ¿y ustedes conocen a Dios? O sea, ¿han tocado, han visto a Cristo? Por supuesto, es su iglesia. Es que estaba saltando al punto número 6 al que vamos ahora, ¿no? Dice el punto número 6. Para dar a conocer a Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. Y el hombre que le viere, morirá. En realidad la Biblia no miente. Dice que nadie ha visto a Dios. Absolutamente nadie ha visto a Dios. Pero podemos ir a Juan 1:18, por favor. Juan 1:18. Ok. A ver, Coqui, lee Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿Quién le ha dado a conocer a Dios? Jesús. Exactamente, eso es lo que nosotros debemos estar conscientes. Cuando te digan, ¿y cómo es que conoces a Dios? Por medio de Jesucristo. Es la manera en cómo nosotros conocemos a Dios. ¿Y en dónde podemos conocer a Dios y a Jesús? Pues en su palabra. Les decía en esta frase, nosotros tenemos ventaja con respecto a las demás personas, porque nosotros hemos creído en Jesús. Y entonces quiere decir que conocemos a Dios por medio de él. Nosotros tenemos ventaja por la gente que no se ha acercado a Jesús. Gracias a Cristo, nuevamente les repito, conocemos a Dios. No hay condenación ya para nosotros. Gracias a Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? Acércate a Cristo. Él no te va a pedir absolutamente nada. Él ya pagó por todo lo que tú pudiste haber hecho mal y no te va a juzgar absolutamente nada, hermano. Entonces, mis estimados hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer para conocer a Dios? Acercarnos a Cristo. Esa es la clave del éxito cristiano, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Acercándonos a Cristo. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Cristo? Mis amados hermanos, oren, vayan a su palabra, congréguense y busquen en que ese sea su anhelo todo el tiempo. Por último, vamos con el punto número 7. Aquí en Dígame. una pregunta. Sí, adelante. Acerca de la parte donde dice que a Dios nadie le ha visto jamás y el hombre que le viene morirá. Y busqué el versículo 33:20 para si quieres Claro. leerlo. Adelante. Éxodo, perdón. Éxodo. 33:20 dice: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y vivirá. Porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33. Esa era su duda. Ajá. Es que
nosotros debemos de entender que la Biblia es completa en todas sus partes, en todas sus partes. En una clase anterior, Jacir, ahí están las clases grabadas, cuando usted tenga oportunidad y que tenga un tiempo, puede ver las clases, ¿no? La Biblia sustenta la propia Biblia, o sea, hace que todo lo que aparece en la Biblia aparezca en otro pasaje. Cuando nosotros hablamos de esto, y sí, me decía Jacir hace unas clases que él me estaba discipulando, que no demos por entendido de que la gente ya lo sabe, ¿no? Qué bueno que tengamos dudas, porque en la duda es que nos hace humanos. Nosotros cometemos errores. No lo sabemos todo. Nadie en el mundo, el más sabio, no sabe todo. Pero sí debemos de entender que Dios pone en nuestra vida y en nuestro camino a personas como Jacir, Paulino, Alma, Gaby que se toma, tiene el amor, la dedicación y el tiempo para dárselo a usted. Y para darle eso que ella va adquiriendo como conocimiento y sobre todo el corazón dispuesto que tiene ella. En realidad, pues, lo que dice la Biblia, el Antiguo Testamento es real, ¿no? La ley mosaica, o sea, la ley de Moisés siempre decía, ¿no? Que a él le hablaba el Señor y dejó plasmada, ¿no? En varias leyes, qué es lo que decía. Pero entonces, cuando viene el Señor, pues, ya ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Básicamente tiene que ver con la santidad de Dios, porque nosotros somos pecadores y Él es santo. Entonces son contrarios, ¿no? Como Él es un Dios santo y nosotros somos pecadores, no hay manera de que podamos coexistir juntos, porque es literalmente lo opuesto. De hecho, Dios dice en su palabra que el malo no habitará junto a Él. Eso quiere decir entonces que nosotros como pecadores no podríamos conocer a Dios. Por eso dice que por medio de Cristo podemos conocerle. Pero como explicaba el papá, él es como esa escalera al barco que nos une a Dios. Entonces es a través de Jesucristo que ahora sí podemos conocerle. Pero sin Cristo no tendríamos manera porque somos pecadores. Pero gracias a que Cristo quitó nuestro pecado, es que ahora ya podemos conocer a Dios. ¿Sí? Sí, y es que eso es lo que nosotros intentamos hacer aquí. Siempre estar apegados a lo que dice la palabra de Dios. Nunca es por conocimiento de Jacir ni de otras personas. En realidad todo lo que se ve aquí es porque está en la Biblia. Por eso es que lo hacemos, ¿no? Leemos y lo hacemos. Por eso le decía, ¿quiere leer? Pues, para que sea partícipe de que es la verdad. Esta Biblia es la misma que usted puede tener en su casa. Vamos con la número 7, que dice, para redimir al hombre, el propósito eterno de nuestro Salvador al venir a la tierra es para salvarnos. Ese siempre fue su principal propósito. Para Dios no hubo un plan B. No es que, bueno, ya me salieron malos estos chavos y pues ya voy a tener que enviar. No existió eso. En 1 Pedro 1:20, ya lo vimos. ¿Puedes volverla a leer? ¿Sí? Sí. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ok, entendamos que Él ya estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, no lo decimos nosotros, no lo dice un análisis de un teólogo, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que en verdad debemos entender? Que todos somos pecadores. No hay uno que sea suficientemente bueno o suficientemente santo para merecer pues el perdón, ¿no? O sea, por sí solo no existe en el mundo nadie. Yo no soy mejor que él, así como lo decía al principio, ¿no? Todos somos pecadores. El pecado tiene como consecuencias la muerte y la separación.
la muerte en el infierno. O sea, no es solo que moramos, sino que en verdad vamos a padecer una muerte eterna, el infierno y la separación de Dios. En verdad es que debemos de tener muy consciente esta parte, que solo por medio de Jesús es que podamos alcanzar pues la vida eterna, el perdón y todas estas cosas que Él hizo por su sacrificio. Sin Cristo no tendríamos salvación. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Y vamos a entender esta parte. Es un versículo corto, pero es impactante en realidad, muy, muy real, que debemos entender en nuestros corazones. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En verdad, Él vino por todos nosotros, que ya estábamos condenados, hermanos. Vino por nosotros, que estábamos perdidos. Gracias a Cristo, ahora somos salvos. Añoremos eso y alberguemos eso en nuestros corazones, porque no hay nadie que me pueda venir a mí a decir ahora que yo no soy salvo. Yo le he conocido y le he aceptado a Él como mi Señor y Salvador. He aceptado que sea esa escalera, que la única escalera que me va a poder hacer llegar al Padre. Solo Él. No hay es que si hago una buena acción, si me porto bien, si no le contesto mal a mi mamá, si procuro tal cosa. No. En realidad es gracias a Cristo que somos salvos. Atrás en la siguiente página, en la página 16, hay un recuadro. Y vamos a leer esta parte que dice: Él era un verdadero hombre, pero no solamente hombre. Jesús nació y murió como los hombres, pero Él era Él por siempre eterno, que dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Jesús dijo: tengo sed, pero también dijo: yo soy el agua de vida. Jesús dijo: dame de beber, pero en la misma ocasión también dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús fue azotado con látigos, sin embargo, por sus llagas fuimos curados. Él dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, pero sin Él, nada de lo creado fue creado. Otro tuvo que cargar su cruz, pero Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él creció en sabiduría y estatura. Lucas 2:52 dice: pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue sentenciado a muerte por un gobernador romano, pero Él era el Rey de reyes y Señor de señores. Él dijo: ahora está turbada mi alma. Sin embargo, Él era el príncipe de paz. Él clamó en la cruz: ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, prometió a sus seguidores: no te desampararé ni te dejaré. En realidad eso es lo que Él nos promete y nos ofrece. Él nunca nos va a abandonar ni nos va a separar. Nunca se va a separar de nosotros. No nos pide algún sacrificio de nuestra parte, porque Él hizo el sacrificio por nosotros. Vamos a leer otra vez la doctrina y entonces vamos a recapitular en nuestra mente exactamente de qué se trató esta doctrina de la persona de Cristo. Repitamos todos, por favor.
Dios que se hizo hombre, pero sin pecado y sin dejar de ser Dios, engendrado por el Espíritu Santo, que nació de María siendo virgen y vivió en esta tierra para dar a conocer a Dios y redimir al hombre. Esta es la doctrina en la cual todos debemos estar de acuerdo, hermanos, porque es una doctrina esencial. Porque dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo es Él es el mediador. ¿Y qué es lo que nos ha traído como enseñanza ahora? ¿A qué se refiere cuando es 100% hombre y 100% Dios? La unión hipostática. Por algo lo estamos diciendo, ¿eh? 100% Dios y 100% hombre se refiere a la unión hipostática. Entonces, mis amados hermanos, fue un placer poder haber hablado un poco. Y pido disculpas si me equivoqué en algunas, porque soy primerizo.